Amado Padre, cuán sublime es nuestro Señor Jesucristo. Sobre este mundo han caminado reyes poderosos, con gloria, con reinos, con imperios, pero ninguno de ellos se asemeja a nuestro Rey eterno. Ha habido muchos maestros, muchos sabios que han enseñado a otros, pero ninguno es la sabiduría encarnada como nuestro Señor Jesucristo. Ha habido muchos pastores incluso en tu pueblo, líderes fieles a quienes tú has levantado, pero ninguno de nosotros, oh Dios, es tan maravilloso como el pastor de nuestras almas. Padre, tu santo Hijo es supremo sobre todos. Y yo te ruego, mi Dios, que hoy nos ayudes a ver, aunque sea un poco de esa hermosura de Cristo, a través de tu palabra. Mi Dios, que no tengamos corazones fríos, que solamente busquen la precisión teológica, pero que no sean cautivados por la persona y obra de nuestro Señor. Padre, líbranos a los que tenemos la responsabilidad de enseñar fielmente acerca de un Cristo a quien no amamos. Líbranos de esto, Dios, porque es el peligro más grande que podemos enfrentar. Y te ruego que en esta mañana Cristo sea exaltado y su nombre sea glorificado por encima de todos. En su nombre oramos. Amén. 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 El día 22 de noviembre del año 2018 se estrenó en Madrid un musical bajo el título 33, el influencer más grande de la historia. Y era una obra musical que pretendía contar la historia de Jesús, quien era presentado como el personaje histórico más influyente de la humanidad. Era un espectáculo hecho para toda la familia y sobre todo para un público creyente y no creyente. En una de las entrevistas que concedió el director de este musical y sacerdote, Toño Casado, él decía que buscaban huir, en el buen sentido de la palabra, de la beatificación de Jesús. Querían mostrar un Jesús más humano, un Jesús más cercano, un Jesús más accesible. En sus propias palabras, él quería mostrar al verdadero Jesús. La pregunta es, ¿acaso hay que separar lo divino de lo humano para mostrar al verdadero Jesús? ¿Acaso hay que presentar a Jesús como un revolucionario, como un influencer, como un buen maestro, para que la gente realmente se interese en saber quién es Él? ¿Acaso la deidad y la humanidad de Cristo es una contradicción en la Escritura? Bueno, hermanos, yo no tengo ánimos de criticar ninguna obra musical porque no soy un experto en musicales. Pero sí creo que podemos inferir de cuáles son las presuposiciones teológicas que guiaron la producción musical de 33. Y lamentablemente tenemos que decir que estas presuposiciones teológicas no son exclusivas a este musical. No son únicas de este sacerdote. En otra de sus entrevistas, él mismo afirmaba que cada persona tiene su propia idea de quién es Jesús. Y esto es verdad. Muchas personas tienen una idea, un concepto de quiénes ellos creen que Jesús es. Y esto ha sido verdad desde el primer momento que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en esta tierra. De hecho, si nosotros leemos los evangelios, amados hermanos, encontramos que la propia gente de su pueblo, en Marcos 6, versículo 3, decían, pero este no es el carpintero, el hijo de María, no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. ¿Quién es este? Sus mismos discípulos en Marcos capítulo 4 se preguntaban unos a otros después de la tormenta, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen?
Y amados hermanos, debemos reconocer que los fariseos, aunque tenían un corazón alejado de Dios, sus mentes teológicamente eran precisas. En Marcos 2, ellos ven a un hombre perdonar pecados y correctamente claman diciendo, solo Dios puede perdonar pecados. Había tanta controversia y confusión acerca de quién es Jesús. Y esta es una confusión y una controversia que ha continuado desde que Él vino a este mundo hasta nuestros días. Y esto nos lleva al tema de esta conferencia. Estamos conmemorando el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea, donde precisamente se abordó el tema de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amados hermanos, cuando vamos a la Escritura, vemos evidencia de esta confusión. Cuando nosotros vemos una carta como la carta que Pablo escribe a los Colosenses, vemos que el apóstol está corrigiendo y enseñando cosas acerca de Jesús, porque había en esta iglesia una serie de ideas y filosofías que se estaban desviando de la verdad, que ponían en duda la deidad y la suficiencia de Cristo como aquel que puede verdaderamente reconciliarnos con el Padre. Y Pablo tenía la intención, en este caso en Colosenses, de mostrar al verdadero Jesús. Y es así como encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos del 11 al 23, una de las afirmaciones más claras y precisas acerca de quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro Redentor. Y mi intención, amados hermanos, con este sermón es mostrar lo que la Biblia tan claramente enseña, que Jesús está por encima de todo y de todos, que Jesús no es simplemente un hombre, es plenamente hombre, pero es mucho más que solamente un hombre. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 11 al 23. Colosenses 1, del 11 al 23, dice así: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto lo que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran del ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de sangre, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído y que fue proclamado en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo afirma de una forma incuestionable que Jesús es Señor sobre todas las cosas. En el versículo 13, al llamarlo el Hijo de Dios, no está haciendo, como muchos piensan, a Jesús inferior al Padre, sino que por el contrario está afirmando que Jesús, como Hijo de Dios, es copartícipe de la misma naturaleza que tiene el Padre. El Señor Jesús es Dios mismo encarnado. Y esto lo vemos de una forma muy clara en los versículos 15 y 17.
Creo que hay dos frases que Pablo usa para probar este punto. Y quiere comunicarnos sin lugar a dudas la verdad. La primera frase la encontramos, amados hermanos, en el versículo 15, donde él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen misma del Dios invisible. Ahora, esto puede causar confusión, porque después de todo, tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo, de una manera imperfecta e incompleta, reflejamos la persona del Creador. Compartimos algunos atributos con Dios, pero no mostramos de una forma perfecta quién es Dios. Y eso es muy importante, porque toda persona, sin importar si es creyente o no, sin importar su condición espiritual, es creada a imagen de Dios. Pero cuando Pablo dice que Jesús es la imagen de Dios, no está queriendo decir lo mismo que dice cuando nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Lo que Pablo quiere afirmar es que Jesús, a diferencia de tú y yo, Él es la imagen perfecta, completa del Dios invisible. No hay ningún otro que pueda mostrar a Dios plenamente excepto Jesucristo. Y por tanto, cuando vemos a la persona de Jesús, podemos sin lugar a dudas afirmar que hemos visto a Dios. Visiblemente nuestro Señor Jesucristo es la expresión de la plena gloria de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando el autor de Hebreos acerca de Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, cuando tú consideras a Cristo, no te estás dejando nada por fuera acerca de Dios. Eso es lo que Pablo quiere decir con que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús hace visible aquello que tú y yo no podemos ver. Aquel que tú y yo no podemos ver. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cuando Jesús vino a este mundo, Él no se encarnó como un ser angelical que muestra algunas cosas acerca de Dios. Él se encarnó como Dios. Él es Dios. Él es la imagen misma de Dios. Por eso cuando Jesús habló con sus discípulos, les decía, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Ya me has visto a mí. Si me has visto a mí, ya no tienes más nada que ver. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Compartimos la misma naturaleza. Dios no se está reservando nada al mostrarnos a Cristo. Se está mostrando plenamente cómo es. Todos sus atributos, toda su gloria, todo su esplendor, toda su santidad. De manera que cuando Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, quiere afirmar que Él es Dios hecho hombre, encarnado, tangible para nosotros. Pero la segunda frase que él utiliza pudiera ser un poco más problemática, que es la segunda frase que encontramos en el versículo 15. Él dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Y amados hermanos, lamentablemente este texto ha sido malinterpretado por muchos grupos religiosos para afirmar que Jesús fue el primer ser creado en toda la creación y que luego a través de él Dios creó todas las cosas. Pero eso solamente es una conclusión a la que podemos llegar si tenemos un incorrecto entendimiento de lo que es la primogenitura. Verás, la primogenitura no es un concepto cronológico. Piensa en esto. Cuando Esaú le vendió su primogenitura a Jacob, no le vendió un certificado que decía yo nací primero. Lo que le vendió fue el derecho a ser el heredero principal de su padre. La primogenitura es un derecho legal, tiene que ver con un estatus, con una preeminencia, no tiene que ver con un orden cronológico. Evidentemente, este estatus se asignaba al hijo mayor, aquel que nacía primero, pero no es algo que está conectado exclusivamente con la cronología. Y vemos esto en la Escritura. Vemos esto cuando Jesús también se dice más adelante en el mismo capítulo 1, versículo 18, que Él es el primogénito de entre los muertos.
no tiene que ver con un sentido cronológico, porque antes, el primogénito de los que han resucitado, primogénito de los muertos, porque antes de Jesús hubo muchas resurrecciones. Jesús mismo resucitó a Lázaro. Por lo tanto, Pablo no está teniendo un concepto cronológico en mente cuando afirma la primogenitura de Jesús, sino que, como dice el versículo 18 más adelante, esto es para que Cristo en todo tenga preeminencia. Cuando Jesús es afirmado como el primogénito de toda la creación, quiere decir que Él es de los hombres aquel que es el preeminente, aquel que tiene derecho a heredar todas las cosas que son de su Padre, aquel que tiene el derecho legal de obtener todo aquello que le pertenece a su Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de primogenitura, estamos hablando de una relación padre-hijo que otorga derecho legal a este hijo. Y esto tiene una implicación. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y algunos piensan que esta relación le resta a Jesús algún tipo de valor o de autoridad. Pero cuando la Biblia habla de padre e hijo, lo que quiere manifestar, amados hermanos, es que estos comparten la misma naturaleza. Yo tengo 2 hijos pequeños y a pesar de que son pequeños e inmaduros, ellos tienen los mismos derechos humanos que yo tengo. Ellos tienen los mismos derechos que yo puedo tener como un adulto de 35 años. La razón de esto es porque a pesar de que ellos son mis hijos, comparten la misma naturaleza que yo tengo. Yo no puedo tratarlos a ellos como algo diferente que a un humano porque comparten mi misma naturaleza. Un ser humano siempre va a engendrar un ser humano. Un perro siempre va a engendrar un perro. Usted nunca va a encontrar a una persona engendrando, a una mujer engendrando, a un padre engendrando otra cosa que no sea un ser humano. Por muy feo que ese ser humano pueda llegar a ser, sigue siendo humano, amados hermanos. Jesús es el eterno Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre y por lo tanto su primogénito y heredero de todas las cosas que pertenecen al Padre. Pero creo que Pablo, de manera intencional, también añade un par de frases para asegurarse de que no caigamos en estos errores doctrinales de pensar que Jesús es creado. Mira cómo continúa. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Pablo está dejando muy claro que cuando él habla del primogénito de la creación, no está hablando de un ser creado, está hablando de un ser divino. Y este ser divino no es cualquiera, es el creador de todo el universo. Mira lo que dice el apóstol Juan en Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Este es el verbo, el logos, Jesús, la palabra encarnada. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y quiero que entendamos algo más, hermanos. La Biblia solamente reconoce a un creador. La Biblia en ningún momento da pistas de algún agente creador que sea diferente a Dios. De hecho, Dios es digno de adoración porque es el creador. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿De quién está hablando Juan? ¿A quién está haciendo referencia? Al mismo creador que Pablo está mencionando en Colosenses capítulo 1. Amados, ¿acaso hay alguna duda de quién es nuestro Señor? Él es el eterno creador del universo. Él no es simplemente un personaje histórico que fue muy influyente. No, sin él la historia misma no existiría. La historia, la humanidad, el tiempo y todo lo que hay es una invención suya. Es creado por él. Él está por encima de todas las cosas. Nuestro Señor Jesús, en primer lugar, es el creador. Pero en segundo lugar, nos dice el texto que Jesús es el creador, pero también es la cabeza de la iglesia. Versículos 18 y 19 dicen:
Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Pablo está haciendo una comparación entre dos realidades. Jesús es Señor sobre toda la creación, pero también es Señor sobre toda la nueva creación que es la iglesia. Él es el creador del universo. No hay mayor autoridad que Él en el universo. Él es la cabeza de la iglesia. No va a haber ni habrá jamás una mayor autoridad que Jesucristo sobre su iglesia. Él es el autor de esta nueva humanidad que tú y yo compartimos en Él. Ahora, esto quiere decir, amados hermanos, que Jesús es la máxima autoridad en la iglesia. Y a veces como pastores nosotros nos referimos a nuestra iglesia. Bueno, en mi iglesia estamos haciendo esto. Las cosas van bien en mi iglesia. Y yo entiendo que esa es una forma de hablar, pero realmente no es mi iglesia. La iglesia que yo pastoreo no es mía. Yo no la compré. No tengo posesión de ella. Simplemente soy un mayordomo a quien el dueño de la iglesia le ha encargado el cuidado de estas almas. Cristo es la autoridad máxima de la iglesia como cuerpo, pero también sobre cada creyente de forma individual. Él es la cabeza de cada miembro de este cuerpo. Y esto quiere decir que nosotros como cuerpo de Cristo debemos vivir en sujeción a Él, en entrega y devoción a aquel que se entregó por nosotros. Ahora, esto es difícil para muchas personas, porque entender el concepto de sujeción y autoridad, especialmente en los tiempos en los que vivimos, donde constantemente se promueve un mensaje de abuso de autoridad y donde constantemente vemos ejemplos de abuso de autoridad, hace que muchas personas rechacen este concepto por completo. La sumisión no es algo que nosotros busquemos voluntariamente en muchas ocasiones. No estamos pensando en cómo yo puedo sujetarme a este pastor, a este esposo, a este jefe. No estoy buscando eso. Pero, amados hermanos, yo quiero decirte que a pesar de los malos ejemplos que tengamos de autoridad, aquel que es la cabeza de la iglesia no ejerce su autoridad de forma tiránica. Jesús no es un opresor de su pueblo. Jesús no es alguien que trata duramente a sus siervos. De hecho, Él dijo, ya no los llamo esclavos. Yo los llamo mis hermanos, mis amigos. Tú puedes pensar en esto, que aquel que creó el universo, aquel que sostiene toda la creación, usando todo su poder y autoridad, decidió venir a sufrir para que tú puedas identificarte con Él en su humanidad y llamarte su hermano. Esa es una autoridad bien ejercida. Aquellos que somos padres entendemos que tenemos un rol de autoridad sobre nuestros hijos. Y esta autoridad nos lleva a guiarlos, a protegerlos, a alimentarlos, a cambiarles el pañal, y hacer todas esas cosas que pueden ser desagradables, no porque nosotros queramos, sino porque queremos su bienestar. Cuando atendemos a nuestros hijos, amados, no lo hacemos simplemente porque, sí, yo me quiero levantar a las 3 de la mañana para consolar a mi hijo. Lo hacemos porque sabemos que Él nos necesita. Y en mi autoridad y responsabilidad como padre, yo voy a proveer todo lo que estos niños necesiten para que crezcan de una forma saludable. Este es un ejemplo imperfecto de la autoridad de Cristo. Él no ejerció su autoridad para su beneficio. Él no saca nada de salvarnos a ti y a mí. Y tú dices, bueno, le adoramos en la costa. Él no necesita nuestra adoración. Él es completo. Él es pleno. Él es perfecto y suficiente en sí mismo. Él no nos necesita. La única razón por la cual Él decidió venir era porque tú y yo estábamos en un estado tan lamentable que necesitábamos que el dueño de todo muriera por nosotros. Esa es la autoridad de Cristo. Así es como Él ejerce su autoridad. Todo su poder y su gloria lo usó para que tú y yo podamos tener vida. Y es así entonces, por medio de su sangre,
por medio de su sacrificio, que Él compró para sí un pueblo ahora redimido. Él nos rescató de la tiranía del pecado. El pecado sí es un señor tirano que oprime a quienes están bajo su yugo. Pero el Señor le dijo a los discípulos, mi yugo y mi carga son ligeras. Él es la cabeza de la iglesia. Y aún así muchos cristianos hoy en día ven a Cristo como si fuera un dictador o un opresor, porque en muchas ocasiones demanda obediencia de su pueblo. ¿Cómo gobierna entonces Cristo sobre su pueblo? A través de hombres fieles que predican fielmente su palabra. Pero en última instancia es Cristo gobernando. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice, después de exhortar a los pastores a que apacienten a la grey de Dios de una forma fiel, Pedro les dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Sí, nosotros somos pastores y cuidamos del pueblo de Dios, pero amados hermanos, nosotros nos podemos morir en este momento y Cristo seguirá pastoreando a su pueblo. Cristo seguirá siendo la cabeza de la iglesia. Y para mí entender esto de una forma preciosa me lleva al Salmo 23. Saber que Él es mi pastor, que nada me faltará, que Él me guiará, me corregirá, me instruirá a fin de que yo pueda seguir creciendo y nutrido en su palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia porque le pertenecemos. Él nos compró con su sangre y nos protege con su palabra. Mira lo que dice Colosenses 1:18 nuevamente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Esto quiere decir, amados hermanos, que Él fue el que dio inicio a la iglesia. La iglesia no sería iglesia simplemente porque un grupo de personas religiosas se reúnen para hacer ritos y actos religiosos. La iglesia es iglesia porque el pastor de las ovejas entregó su vida por las ovejas. Y ahora los congrega en su nombre para seguir aplicando esa redención a su vida por medio de la predicación de su palabra. Eso es la iglesia. Cristo es la cabeza. Si tú quitas a Cristo, ya no tienes una iglesia. Tienes otra cosa. Y lamentablemente muchos hoy en día han reemplazado la cabeza y la autoridad de la iglesia por algo que no es Cristo. Puede ser el entretenimiento, puede ser la obra social, puedes incluso hablar del amor. Hay que amar a los demás. Y pones una idea de amor diferente a lo que la Biblia enseña que es el amor, y eso es lo que gobierna a la iglesia. Pero amados hermanos, la Biblia es clara. Cristo no solamente es el creador y dueño del universo, Él es la cabeza y dueño de la iglesia. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Jesús es creador, cabeza, pero también es nuestro conciliador. Mira lo que dice el versículo 20 al 23. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sea la que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Muchas veces aquellos que venimos de un contexto católico romano, tendemos a pensar que aunque Dios es amor, nosotros aún tenemos que hacer algo, cumplir alguna penitencia, rezar alguna Ave María, hacer algo para asegurarnos de que esa redención es aplicable, para asegurarnos de que obtenemos el perdón de Dios sobre nuestros pecados. ¿Tú quieres que Dios te perdone? Reza esto, haz aquello. Y esto no es algo exclusivo de la religión católica romana. Todas las religiones en el mundo, excepto el Evangelio, promueven que el ser humano tiene que hacer algún tipo de obra, algún tipo de sacrificio, algún tipo de ritual, para entonces poder tener acceso a la gracia y el perdón que solamente se encuentra en Jesucristo. Esta semana hablaba con uno de los miembros de mi iglesia que estaba luchando con el pecado y me decía, pero tú estás siendo sincero conmigo. O sea, no
no me vas a disciplinar. Y yo, hermano, ¿cómo te voy a disciplinar si tú vienes a mí necesitado porque estás confesando tu pecado? Sí, pero algo tendré que pagar. Y le digo, no, Cristo ya pagó por ti. Y él me dijo, wow, eso me suena a gracia barata. Y yo digo, si tú crees que lo que tú puedes hacer es más valioso que la sangre preciosa del inocente y santo Hijo de Dios, entonces no entiendes lo que es gracia. Amados hermanos, porque es verdad que muchas veces cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado, tenemos la sensación de que, Dios, déjame hacer algo para compensarlo. Déjame hacer algo para yo poder, por lo menos, decirte, yo apelo a lo que hice para que tú me perdones. La Biblia tumba todo tipo de esperanza en esfuerzo humano. Y dice, en Cristo, solamente en Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y amado, ¿qué esperanza tan gloriosa es? Decir, Señor, yo no hice nada, pero Él lo hizo todo por mí. Mi Cristo, mi Señor, mi Dios, por medio de su muerte, de su sangre, de su resurrección, me dio todo lo que yo necesito para ahora ser reconciliado con el Padre. Hablaba con un hermano hace unos minutos de que cuando uno ofende a una persona, solamente esa persona te puede perdonar. Si nuestra ofensa es primeramente contra Dios, solamente Dios nos puede perdonar del pecado. Por eso cuando la Biblia afirma que Cristo perdonó y pagó por nuestro pecado, está haciendo una declaración que los fariseos conocían. Solo Dios puede perdonar pecados. Y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque en Él coexisten las dos naturalezas, la humana y la divina. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en Cristo, reconciliar todas las cosas que están tanto en la tierra como en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo ha pagado una vez y para siempre para que tú y yo podamos ser reconciliados con el Padre. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que dice nuestro texto. En el versículo 20, por medio de Él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en su cruz. Amados hermanos, si tenemos un conciliador como Cristo para con el Padre, créeme, no necesitamos nada más. De la misma forma que Jesús es la imagen perfecta del Padre, y si lo vemos a Él, vemos a Dios. De esa misma forma, cuando Él nos reconcilia con el Padre, es una reconciliación completa. Ya no hace falta nada más. No hace falta, y esto va a sonar un poco raro, no hace falta que vengas a la iglesia para ser reconciliado con Dios. Vas a la iglesia o formas parte de la iglesia porque ya eres reconciliado con Dios y con su pueblo. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hago yo sabiendo que Cristo es el creador del universo, que Él es la cabeza de la iglesia y que Él es el conciliador con el Padre? Mientras estaba meditando sobre este texto y sobre todo lo que representa esta conferencia, meditaba en mi propio corazón y decía, ¿cuán importante es tener precisión teológica? ¿Cuán importante es que podamos tener un correcto entendimiento de la obra y la persona del Señor Jesús? Pero, amados, ese entendimiento en sí mismo es completamente inútil si no afecta a nuestro corazón. Y yo he visto en mi propia vida una precisión teológica coexistir con una frialdad del corazón. Y he pasado mucho tiempo intentando decir, sí, Cristo es plenamente Dios, plenamente hombre, o 100% Dios, o 100% hombre. ¿Cuál es el término correcto para usar? Hay que ser precisos. Pero luego caminar frío ante su obra en mi vida. Luego no ser cautivado y motivado por la hermosura de nuestro Señor. Yo creo que deberíamos orar para que Dios nos permita ser fieles
doctrinalmente a la Escritura, pero que esa fidelidad, amados hermanos, nos conmueva y nos lleve a una vida de adoración y devoción profunda y sin reservas a Cristo. Yo quiero que leas conmigo algunos versículos antes del texto de hoy. Quiero que vayas conmigo a Colosenses 1, versículo 9. Quiero que escuches la oración de Pablo por la iglesia. Versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pero ¿cuál es el propósito de este conocimiento? Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria para obtener la perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre por lo que ha hecho con nosotros. Amados, la oración de Pablo es: amada iglesia, yo quiero que crezcan en el conocimiento de Cristo, que conozcan cuál es su voluntad, que tengan sabiduría y conocimiento e inteligencia espiritual, con el objetivo de que ustedes puedan dar fruto y vivir una vida que agrada al Señor. Una vida que es cautivado por el Evangelio, enternecido por la hermosura del Creador que se hizo hombre para morir por ti y por mí. Muchas veces decimos: hay que hacer algo porque la gente está desanimada. Y pensamos que nosotros tenemos que hacer algo para animar a la gente o para mover a la gente. Y muchas iglesias hacen juegos con luces, con humo, con la música, para mover las emociones. Y nosotros rechazamos ese tipo de manipulaciones. Nosotros lo que queremos, como pastores y predicadores, es que la verdad conmueva nuestro corazón. No queremos ser simplemente teólogos fríos, queremos ser gente cuyo corazón arde por la persona de Jesucristo. Personas que quieren contarle a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus vecinos acerca de este gran Salvador. Con una precisión teológica, pero con un fuego por su persona. Y amor, yo debo decir, amados hermanos, que este amor es muchas veces vacilante en mi propio corazón. Yo no estoy parado aquí diciéndoles que yo he logrado eso, sino que esta verdad me ha convencido de la misma necesidad que hay en mi corazón de meditar constantemente en mi Señor y rogar: Padre, por favor, ayúdame a apreciar la hermosura de tu Hijo. Ayúdame a apreciar al Señor Jesucristo, porque si me lo has dado a Él, me has dado todo. Solamente así, teniendo una buena apreciación de quién es nuestro Señor Jesucristo, mi alma estará verdaderamente plena. De lo contrario, amados, vamos a estar buscando otra cosa que satisfaga nuestra alma. Sí, Dios, me diste a Jesucristo, ok, pero yo necesito este trabajo. Sí, Dios, tú me diste la salvación y la redención, está bien, voy a pasar la eternidad contigo, ya hablaremos de eso en la eternidad. Pero en este tiempo que tengo aquí necesito otra cosa que me motive, y otra cosa que me dé alegría y gozo. Pablo dice: no, que seáis llenos del conocimiento para que seáis fortalecidos con gozo y dando gracias al Señor. En primer lugar, amados hermanos, la verdad debe cautivar nuestro corazón. Pero en segundo lugar, y con esto quiero terminar, la verdad acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo define nuestro ministerio. Quiero que leas conmigo unos versículos después de nuestro texto. Inmediatamente después de afirmar las verdades acerca del Señor, Pablo va a hacer una referencia a su filosofía ministerial. Y en el versículo 24, él dice: ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y tú te preguntarás:
¿Cuál es ese misterio? Versículo 27 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Es decir, Cristo entre los gentiles, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo va a decir, a él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, la persona de Jesucristo debe ser suficiente para llenarte de un gozo inquebrantable. Pero la persona de Jesucristo es suficiente también para nosotros definir cuál es nuestro ministerio. Cuando estamos en el ministerio, nosotros no tenemos ninguna otra tarea más que predicar a Cristo. El contenido de nuestro mensaje no es cómo tener un buen matrimonio. Es decir, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el modelo del matrimonio, el evangelio, la obra de Jesús. No debemos estar pensando que necesitamos ideas nuevas para cautivar a la gente. Hermanos, debemos ser como dice el Señor Jesús en Juan 6. ¿Os queréis ir? Iros. Pero yo soy el pan de vida. Más beneficio que tenerme a mí no podéis tener. Y si yo no te soy suficiente, nada lo va a hacer. Porque Cristo es suficiente. A pesar de la ceguera de muchos. Y nosotros como ministros del Evangelio tenemos la única responsabilidad de proclamar a este Cristo suficiente. Pero además del contenido y la motivación para el ministerio, también la persona de Jesucristo define cuál es el objetivo del discipulado en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la proclamación de Cristo? Versículo 28. La proclamamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabes cuál es el objetivo de la predicación en la iglesia? Ayudar al creyente a parecerse más a su Señor. Ese es el objetivo del discipulado. Que ellos crezcan en madurez cristiana hasta alcanzar el carácter de Cristo. Mi objetivo no es entretener a los jóvenes el sábado por la noche, o que los matrimonios simplemente aprendan a tener herramientas para comunicarse, o hacer obra social para satisfacer alguna necesidad física. Todo el propósito de todas estas actividades tiene la proclamación de Cristo y ayudar a las personas a crecer a la imagen de Cristo. Así que, amados hermanos, cuando pensamos en nuestro Señor, no debemos pensar que debemos separar lo divino de lo humano para que la gente se interese. Por el contrario, debemos presentar a este Creador, cabeza y conciliador, perfecto, santo y eterno, y proclamar que la gente debe encontrar su suficiencia en Él. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles en la doctrina, pero que esta fidelidad a la doctrina, hermanos, nos lleve a una devoción y adoración apasionada de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Cristo es suficiente. Como decía la canción, dame a Cristo. Dame a Cristo y nada más. Señor, ¿y cuántas veces nosotros buscamos nuestra validación, nuestro gozo en cosas creadas, incluso en cosas que tú nos has dado, que son buenas para nuestro disfrute, pero que muchas veces esta bendición termina tomando el lugar de aquel que nos bendice? Padre, ayúdanos a apreciar la hermosura de tu Hijo. Ayúdanos a verdaderamente encontrar nuestro gozo en la grandeza y suficiencia de Jesús. Y bendice a tu iglesia para que sigamos creciendo en conocimiento y en carácter hasta la estatura de Cristo. En su nombre oramos. Amén.